La anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por la restricción de la ingesta de alimentos por parte del propio enfermo, lo que da lugar a un estado de inanición y a una considerable pérdida de peso que se mantiene por debajo del mínimo esperable para la edad, el sexo o el desarrollo evolutivo del paciente, hasta llegar en ocasiones a un estado de grave desnutrición. Esta pérdida de peso se acompaña frecuentemente de conductas encaminadas a lograrlo, como puede ser la autoprovocación del vómito, uso o abuso de laxantes y diuréticos o la práctica de ejercicio físico intenso. La causa de este trastorno es desconocida, pero aunque hay muchos factores socioculturales que pueden desencadenar la anorexia, es probable que una parte de la población tenga una mayor predisposición física a sufrir este trastorno, independientemente de la presión que pueda ejercer su entorno. En realidad, para las personas que lo sufren, la anorexia no se trata realmente de la comida. Es una manera extremadamente poco saludable y en ocasiones mortal de intentar afrontar los problemas emocionales. Con frecuencia, lo que hacen es alinear la delgadez con la autoestima que se tiene. Se ha determinado que la anorexia nerviosa afecta mayormente a mujeres más que a hombres, y normalmente lo hace a aquellas que se resisten a los cambios de la edad y que luchan por mantener una figura atractiva. Este trastorno puede aparecer durante la adolescencia, sobre todo entre los 15 y los 25 años de edad. Sin embargo, se han encontrado estudios de niñas menores de 12 años que padecen igualmente de anorexia. También cada vez hay más adultas jóvenes y de mediana edad que la padecen. Algunas la arrastran desde la adolescencia, como también hay casos de anorexia de inicio tardío, la cual es desencadenada por vivencias adversas. Durante la adolescencia, la anorexia está relacionada con factores como la autoafirmación, el desarrollo personal y sexual en interacción con la influencia que ejerce el entorno. Sin embargo, en los casos de anorexia de inicio tardío, los detonantes son otros, como pueden ser los estados de estrés psicosocial que están relacionados con situaciones novedosas o conflictivas, como por ejemplo problemas con la pareja o en el trabajo. En estos casos, la insatisfacción con la imagen tiene una menor relevancia, ya que se origina luego de la adolescencia. Son personas con dificultades para afrontar los conflictos directamente. La anorexia, al igual que otros trastornos de la alimentación, puede tomar el control de la vida del paciente y volverse muy difícil de sobrellevar, pero con tratamiento se puede lograr una mejor percepción de la persona acerca de quién es, volver a tener hábitos de alimentación saludables y revertir algunas de las complicaciones graves que causa este trastorno. Los signos y síntomas físicos de la anorexia nerviosa están relacionados con el agotamiento. Este trastorno también incluye problemas emocionales y conductuales asociados con una percepción irreal del peso corporal y con un temor muy intenso a aumentar de peso o a engordar. Puede ser difícil advertir los síntomas y signos, debido a que la noción de peso corporal bajo es diferente para cada persona y es posible que algunas nos parezcan extremadamente delgadas. Además, las personas con anorexia suelen esconder su delgadez, sus hábitos alimenticios o sus problemas físicos. Síntomas físicos. Los signos y síntomas físicos de la anorexia pueden ser los siguientes: pérdida de peso excesivo o no lograr el aumento de peso previsto para el desarrollo, aspecto delgado, fatiga, insomnio, mareo o desmayo, pigmentación azulada en los dedos de la mano, cabello fino o quebradizo o pérdida del cabello, vello suave como pelusa que cubre el cuerpo, ausencia de la menstruación, estreñimiento y dolor abdominal, piel seca o amarillenta, intolerancia al frío, ritmo cardíaco irregular y presión arterial baja. Síntomas emocionales y conductuales. Los síntomas conductuales de la anorexia pueden incluir intentos de bajar de peso de la siguiente manera: restringir estrictamente la ingesta de alimentos mediante la dieta o el ayuno, hacer ejercicio de forma excesiva. Estos son algunos de los signos y síntomas emocionales y conductuales. Preocupación por los alimentos, que a veces incluye cocinar comidas elaboradas para los demás pero no comerlas. Saltar comidas o rehusarse a comer con frecuencia, negar el hambre o poner excusa para no comer,
Comer solo unos pocos alimentos seguros, por lo general con bajo contenido de grasas y calorías, no querer comer en público, mentir sobre la cantidad de comida que se ingirió, sentir temor a aumentar de peso, que puede incluir pesarse o medirse el cuerpo repetidas veces, mirarse con frecuencia al espejo para ver los defectos que se perciben, quejarse por estar gordo o tener partes del cuerpo que son gordas, y un estado de ánimo indiferente, es decir, con falta de emociones. Trastornos asociados. La bulimia es uno de los trastornos en los que se le asocia a la anorexia nerviosa. Este es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza porque las personas que la padecen suele darse atracones recurrentes en los que le ingieren grandes cantidades de comida en un espacio corto de tiempo, es decir, comen más cantidad de comida que la mayoría de las personas en el mismo tiempo. Sin embargo, el sentimiento de culpa y vergüenza tras ingerir muchos alimentos le lleva a una purga, ya sea por vómito autoinducido o empleo de laxantes o diuréticos, o ambos. Se diferencia principalmente de la bulimia en la forma en que las personas se comportan ante la comida. La anorexia nerviosa se caracteriza por un miedo exagerado a engordar y por una distorsión de la imagen corporal que hace que las personas que la padecen se vean y se sientan gordas cuando no lo están. En el caso de la bulimia, además del miedo a la gordura, existe un sentimiento de pérdida de control con la comida. Diagnóstico diferencial. En algunas etapas del proceso puede ser realmente difícil el diagnóstico, ya que algunos pacientes en algún momento de su evolución son tributarios de un doble diagnóstico. Otros pacientes pueden aprovechar la disminución de apetito propia de la depresión para establecer una pérdida de peso que posteriormente ya no se detendrá, iniciándose una anorexia nerviosa. También puede llevar a la confusión la anorexia, que se caracteriza básicamente por la práctica intensiva de ejercicio físico, es decir, que el paciente no realiza una dieta muy restrictiva, pero se vuelve progresivamente esclavo de un ejercicio físico compulsivo, practicando durante largas horas y fijándose objetivos cada vez más altos. Esto puede ser causa asimismo del adelgazamiento, alteraciones biológicas y amenorrea. Factores detonantes del trastorno. Algunos de estos es la pubertad, considerada como una situación de crisis evolutiva, de cambio biológico en la vida de un joven adolescente. Puede ocurrir que existe un rechazo o que no logra adaptarse a ellos con la plena satisfacción, provocando un malestar psicológico. Las relaciones sociales, la separación de sus familiares o las separaciones de los padres, la relación con sus padres, las primeras relaciones con el sexo opuesto, los primeros contactos sexuales, el matrimonio, la separación sentimental o matrimonial. Exigencias profesionales. El cambio a institutos o universidades con el consiguiente cambio de amigos, moverse en situaciones competitivas, un nuevo trabajo, ascenso laboral, tensiones laborales, pero la necesidad de tomar una decisión importante en las relaciones personales, de estudio o trabajo. Cualquier demanda que sea percibida como por encima de las propias capacidades de respuesta de la persona. La muerte de un ser querido o haber sufrido abuso físico o psicológico. Según los criterios de evaluación del DSM-4, según el trastorno de la anorexia, él dice o explica que hay un rechazo en mantener el peso corporal igual o por encima de lo que es el valor mínimo normal, según lo que es la talla y lo que es la edad. Otro sería el miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso estando por debajo del nivel del peso normal. Otra sería que hay una alteración en la percepción de la silueta corporal, además del peso, exagerando así la importancia y la autoevaluación o la negación del peligro que consiste el tener un bajo peso corporal. Y por último, las mujeres que son postpuberales, que es decir, que tienen presencia de amenorrea, como por ejemplo cuando hay ausencia de menos de 3 ciclos menstruales, lo cual se considera que solo aparecen únicamente con tratamientos hormonales. Tenemos que, según el DSM-5, los criterios que tenemos es la restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades. Esto conduce a un peso corporal que está significativamente bajo con respecto a la talla, al sexo, a la edad,
al curso de desarrollo y a la salud física. Pero significativamente bajo se define como un peso que es inferior a lo mínimo normal. En niños y adolescentes, inferior a lo que es mínimo y esperado. Otra sería el miedo intenso en ganar peso o engordar. El comportamiento que persiste e interfiere en el aumento del peso, incluso cuando este es significativamente bajo. Y por último, tenemos que hay una alteración en la forma en la cual uno se ve y se percibe a uno mismo, tanto en su peso como en su constitución. Entre las diferencias entre estos dos criterios, tenemos que el DSM-5 es más flexible, lo cual garantiza una gran variabilidad en la ganancia, lo cual hace que genere un diagnóstico muchísimo más apropiado. Otra sería que debido al miedo que sienten estas personas o niños o adolescentes al verse con sobrepeso, tienden muchas veces a negar este temor y nuevamente hacen hincapié en lo que son en las conductas más que en los discursos o en las intenciones. Y por último, vale decir que agrega un componente cognitivo, un alternativo conductual, una conducta que persiste para evitar ganar peso, más adecuado en muchos adolescentes, debido a que en esta etapa el desarrollo cognitivo aún no se encuentra totalmente desarrollado. Es por ello que los pensamientos más abstractos no pueden ser procesados con mayor eficiencia, y es por ello que estos adolescentes no ven las consecuencias y todo aquello que trae consigo tener un peso muchísimo más bajo de lo que es normal. ¿En qué eje se ubica la anorexia? Entendiendo que el eje es parte de la clasificación de los trastornos mentales dentro del DSM, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Ahora, cuando hablamos de eje es la clasificación dependiendo de la tendencia del trastorno mental. Es decir, los trastornos mentales dentro del DSM están ubicados o están separados dependiendo de la tendencia que tiene. Puede ser un trastorno clínico o problemas psicosociales o ambientales, o incluso puede haber problemas en la parte de la patología. Y eso nos ayuda a nosotros a poder identificar cuáles son las características y separarlos para dar un diagnóstico más veraz. Ahora, ¿dónde estaría ubicado la anorexia? La anorexia corresponde al primer eje, que corresponde a los trastornos clínicos. ¿Por qué vendría siendo los trastornos clínicos? Es bien sabido que la parte psicológica tiene estrecha relación con la parte fisiológica, ya que lo psicológico afecta en la parte física y la parte física afecta en la parte psicológica, y ambos también pueden tener un impacto en la parte social. Ahora, el trastorno clínico, que vendría siendo la anorexia, tiene que ser acompañado por un doctor o un especialista en el área de nutrición, ya que la pérdida de peso tiende a ser acelerada, al mismo tiempo que por la falta de nutrición baja la presión sanguínea, el tejido cerebral comienza a deteriorarse, inclusive comienza a degenerarse, perdiendo fuerza, e incluso los procesos cognitivos pueden ser toscos. Y de la misma manera que los procesos cognitivos pueden ser toscos, las reacciones físicas también suelen ser toscas. Por ende, se tiene que ir a un buen fisiólogo o también a un nutricionista en la cual puede evaluar las áreas ya mencionadas. Al igual que la anorexia también puede ser encontrada en el eje número 4, que tienen que ver con los problemas psicosociales y ambientales, ya que la parte psicológica, la parte fisiológica tienen un gran impacto en la parte social. La anorexia también suele dada por la incapacidad de adaptación, ya que estamos hablando por la parte psicológica. La persona tiende a tomar expectativas de la sociedad y cumplirlas a un punto extremo, es decir, hasta llegar a tal grado en la cual quiera parecerse del todo en la cual la figura que desea, que anhela y que desea convertirse, para así poder adaptarse dentro del grupo de personas o de amigos más cercanos. Al mismo tiempo, a través de los años, el DSM-5 y el DSM-4 han cambiado. ¿Y cuáles son esas diferencias? ¿Cuáles son las diferencias entre el DSM-4 y el DSM-5? Ya que al evolucionar del DSM-4 al DSM-5 se pudieron actualizar a un contenido o incluso hay otros que quedaron iguales. Por la parte de la anorexia, hay
dos cambios, o en este caso se podría decir tres cambios. El DSM-4 presenta a la anorexia como un trastorno de conducta alimenticia y al mismo tiempo en su actualización el DSM-5 lo ve como un trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos no especificados. El DSM-4 habla sobre el trastorno de conducta alimenticia, englobando todos los alimentos. Ahora, en el DSM-5 nos encontramos con un trastorno de la conducta alimentaria, la cual puede ser ingesta de alimentos u otros, los cuales no se especifican, es decir, no solamente son alimentos, sino de cualquier otro tipo de objeto, de material que el cuerpo necesita, dando un enfoque más amplio de lo que es la anorexia. Ahora, el DSM-4 define la anorexia como también una característica que tiene resaltante es la alteración de la percepción. Es decir, la alteración de la percepción es lo que nos permite poder obtener información del ambiente y poder dar una respuesta. Es decir, obtenemos información, la analizamos y respondemos a ella. Al alterar la percepción, al haber un trastorno de la alteración de la percepción, no puede en sí evaluar cuáles son las condiciones necesarias o incluso la información que llega del exterior no puede ser procesada o analizada de una manera eficaz o veraz. Entonces, la persona suele verse de una manera más trastornado o incluso muy diferente a como el resto de la persona se ve o incluso como normalmente se ve. Ahora, en el DSM-5 lo llaman sensación de fatiga, es decir, no sería una sensación ya o una alteración, sino más bien una sensación de fatiga, la cual lleva a la persona o la cual mueve a la persona a verse de una manera diferente. Es decir, la sensación de fatiga hace que la persona se altere su percepción por un pensamiento y este flagela su mente y al mismo tiempo cambia su realidad. Luego viene la inestabilidad emocional, eso tiene que ver con el DSM-4. Y el DSM-5 lo resume un poco más y dice la alteración de la percepción junto con las emociones. Es decir, toda emoción que venga de una persona anoréxica pues puede decirse que no es de todo relevante, ya que esta persona suele ser flagelada por muchos pensamientos de inferioridad, de baja autoestima e incluso falta de percepción o de amor propio. Esto lo lleva a tomar decisiones erróneas debido a la presión social y la incapacidad de adaptación. Ahora, ya que hablamos de la parte psicológica y la parte física, también podemos ver en qué área del cerebro es afectada. La área del cerebro más afectada es el área frontal, la cual tiene que ver con sus emociones, así como uno puede diferenciar qué está sintiendo, la inteligencia emocional decae debido a la baja autoestima, el área de asociación somatosensorial y también esto quiere decir que el área de asociación somatosensorial es que los recuerdos o asociaciones de su infancia, es decir, sus recuerdos que había ido trayendo, no los reconoce, por lo tanto busca sublimar. El sistema límbico también afecta mucho, ya que al mismo tiempo, puede ser limitado debido a las emociones o a la falta de enfoque de la persona debido a la baja autoestima o la mala adaptación que ha tenido en el ambiente que lo rodea. Al mismo tiempo que tenemos la corteza visual. La corteza visual viene teniendo un papel muy importante, ya que aquí se da la alteración de la percepción del peso o de las siluetas corporales. La manera en que yo veo a la persona o la persona se ve a sí misma puede cambiar debido a que el deterioro de la percepción no ha sido, por decirlo de algún modo, una forma de cada vez anhelarse o también buscar una solución para ello. Entonces, podemos decir que la alteración de la percepción viene dada por pensamientos los cuales son contrarios a lo que la persona realmente puede estar percibiendo debido a un mal funcionamiento de la parte psicológica y fisiológica de la persona. Para la evaluación de un posible caso de anorexia, se recomienda usar la prueba de conductas alimentarias, EAT por sus siglas en inglés. Esta prueba tiene como objetivo el identificar síntomas y preocupaciones características de los trastornos alimentarios en muestras no clínicas. Algunos investigadores describen al EAT como una medición general de síntomas de anorexia, mientras que otros lo clasifican como un instrumento diseñado para evaluar un conjunto de actitudes y conductas asociadas con la anorexia. El EAT fue elaborado por Garner y Garfinkel en el año de 1979,
Contiene 40 reactivos agrupados en 7 factores: conductas bulímicas, imagen corporal con tendencia a la delgadez, uso o abuso de laxantes, presencia de vómitos, restricción alimentaria, comer a escondidas y presión social percibida al aumentar de peso. Posteriormente, se diseñó una versión corta con 26 reactivos, en el que se suprimieron 14 de estos reactivos ya que se consideraba que eran redundantes y no aumentaban la capacidad predictiva del instrumento. Este instrumento es evaluado a través de una escala de 6 puntos tipo Likert. El proceso de tratamiento de la anorexia nerviosa es multidisciplinaria, precisando una acción coordinada del médico de familia, psiquiatra, psicólogo, endocrino y ginecólogo en el caso de las mujeres. En este plan de intervención de 5 semanas se cubre el reforzamiento de la conducta y la estabilidad emocional del paciente con anorexia, a su vez que se reeduca en su alimentación para irle guiando a mejores hábitos alimenticios. También se busca mejorar el tema social, incorporándole en terapias grupales y sociales para así incrementar la confianza y seguridad con su imagen corporal y reducir la ansiedad. En el caso de que sean jóvenes, también se le da una guía a sus padres para que puedan ayudarle en este proceso de la anorexia.